¿En qué estamos todos los días en este horario para conversar con ustedes de las distintas cosas que pasan aquí en nuestra ciudad de Linares? Y pasan muchas. Y nosotros siempre queremos poner en pantalla todo lo que pasa para que esté informado, tenga opinión. Conversamos sobre los cortometrajes, que siempre es un tema interesante, que me han prometido que lo van a traer, pero no lo hemos traído por alguna razón. Anwar Irma, sociólogo, ¿qué tal? Hola, don Raúl, ¿Cómo muy bien, muy contento. Bien, trabajando con mucha fuerza, ahí estamos. Ya. Bien, ahora estamos con la cuarta versión del Festival de Cortometraje, Ya. Hace poquito culminó y muy contento por los trabajos que se mostraron y por sobre todo las temáticas, cómo se fueron ampliando. Esto fue hoy día nomás. Fue hoy día. Hoy día. Estamos fresquito. Fresquito. Señora Raquel Carvajal, directora de la Escuela República de Francia. República de Francia. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Muy Muy bien. bien. Estamos muy contentos con nuestro proyecto. Me gustaría ir conociendo más de estas experiencias que ustedes viven en la comunidad educativa, experiencia con los cortometrajes, experiencia, en fin, con tanta cosa que está ocurriendo. Pero cuéntanos un poco más de la idea de los cortometrajes que ya lleva un tiempo. Sí, ya estamos en la cuarta versión del Festival de Cortometraje y esto tiene varias aristas y varios puntos. Entre eso es que nosotros como unidad psicosocial trabajamos la temática de la convivencia escolar, deberes, derechos, género. En realidad ha ido aumentando las temáticas a medida del tiempo. Comenzamos con el ámbito de la convivencia escolar y hemos tomado como bandera de lucha las distintas artes, ¿verdad? Los distintos géneros del arte para poder difundir y trabajar la temática de la convivencia escolar, y eso nos ha permitido de alguna manera poder entrar de una forma más lúdica, instalar la temática desde el pensamiento o como ven el tema de la convivencia escolar los estudiantes y no solamente desde la mirada del adulto, ¿verdad? Sino que como ellos lo perciben, desde los actores. Ahora, este es un tema que no es nada de fácil aquí ni en la Quebrada del Ají, en todas partes, porque las peleas humanas, oye, Caín y Abel estaban peleando ya, o sea que siempre pienso, cuando dos personas, oye, en los 6.000 millones de personas que uno elige uno, y con ese pelea, y después se corre un cuchillo y se persigue con un hacha, o sea, exacto. Entonces uno dice, es un tema difícil, ¿o no, señora Raquel? Muy difícil, y nosotros la verdad que como cultura estamos hablando hoy día del buen trato. Ya nos estamos sacando la palabra del bullying y todo eso, porque se manoseó tanto y se malentendía. Ante cualquier pelea los papás llegaban reclamando al tiro que a mi hijo le hacen bullying y no entendían muy bien lo que significaba eso. Tiene que tener una cosa más sistemática. Entonces, el bullying no es tan simple. No es tan simple. Entonces, pero los papás toman a la primera, ¿no es cierto?, la palabra. Ya. Y sin embargo, ¿no es cierto?, hemos ido mucho más allá. Hablando del buen trato y de tener todos los equipos de mediación entre los mismos niños, ¿no es cierto?, para poder llegar a acuerdos. Ellos tienen claritos los protocolos, cómo se hace, ¿no es cierto?, ante cualquier problema. Lo importante es que ellos hablen y que sepan dónde dirigirse cuando están en un problema. Eso es lo importante. Esa es la mirada desde la escuela. Usted comprenderá que desde el Departamento de Educación a veces tenemos una mirada un poco más alejada de lo que sucede el mismo establecimiento educativo, en las mismas aulas. Entonces aquí tiene la mirada una directora de uno de los colegios más importantes que también tenemos en la comuna, pero el tema de la convivencia escolar es un tema que es transversal a otra área, tiene que ver con la diversidad, con la capacidad de ponerse en el lugar del otro, tiene que ver con cómo nosotros somos capaces a los estudiantes ya no solamente enseñarles de los aspectos cognitivos, matemáticas, sino que enseñarles a ser buenos futuros ciudadanos, que es lo que corresponde. Y es un trabajo arduo y nosotros como unidad psicosocial con el Festival de Cortometraje, el Festival de Teatro, con los textos, lo que buscamos de alguna manera es responder el cómo. El cómo. Muchas veces, por ejemplo, trabajamos con los docentes y el docente nos dice, claro, me parece maravilloso, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, por medio del Festival del Teatro es una herramienta curricular que se puede utilizar, por ejemplo, el lenguaje en distintas asignaturas. Además, a los chicos les encanta poder trabajar, pueden trabajar desde el punto de vista también de las cámaras, editar, o sea, hay un millón de cosas que eso permite de alguna manera instalar la temática de la convivencia escolar, pero a la vez también genera una educación integral. Ahora, ¿cuántos niños tiene la Escuela República de Francia? Hoy tiene 676 niños. Es harto, ¿ah? Muchos. Debe ser una de las que tiene más. Es la más grande de las escuelas básicas municipales. Ya. Y eso significa que todos los días tenemos que construir una zona de convivencia escolar, porque esto, como usted muy bien lo planteaba, uno deja un minuto de ejecutar, de hacer,
y se nos puede caer el indicador, pues nos puede pasar algo. Hoy día estamos súper bien y el día de mañana tenemos una pelea, un accidente grande o algo, y inmediatamente se pone todo el trabajo en cuestionamiento. Entonces la convivencia escolar realmente es algo que se tiene que construir día a día y no solamente parte de los alumnos. Aquí hay un llamado, por ejemplo, en los cortometrajes, volviendo al tema de los cortometrajes, en las temáticas hubieron varios que fueron muy directos con el tema del adulto, por no decir el profesor. Como el profesor también hace una sana convivencia escolar, como el profesor puede hacer cambiar a un estudiante, etcétera. Entonces, por ejemplo, apareció el concepto de la palabra lesbiana. Ya antes en los cortometrajes, nosotros en las versiones anteriores no aparecía el tema del género así tan marcado. Y ahora ya esto tiene que ver con la misma temática que ha habido, ¿verdad? Pero hay cosas que uno le quedan. Ayer estaba viendo un reportaje en televisión, estaba viendo una entrevista a un director y niños y niñas que habían sido violados sexualmente y todo ese asunto, y la respuesta, ¿pero por qué no denunció? Es que no teníamos la sensibilidad. Y se me estaba hablando de 10, 15 años nomás. Suena raro todo eso. ¿Cómo no ver la sensibilidad en esas cosas? Pero aparecen conceptos nuevos e ideas nuevas que a veces como que uno dice, pero está novia y nadie las ve. Es complicado el tema porque hay que estar en los zapatos del estudiante y le está sucediendo una cosa así. Lo importante que nosotros buscamos es poder resguardar la integridad física y psicológica de nuestros estudiantes por medio del trabajo de la dupla psicosocial, de nuestros encargados de convivencia escolar, porque ellos son los que realmente están ahí haciendo equipo, y como decía la señora Raquel, de poder tener los protocolos correspondientes ahí a la vista de la comunidad educativa. Por ejemplo, hoy en día el tema del abuso sexual o el maltrato infantil está mucho más en boga. Piensa usted que, por ejemplo, en el ámbito de los derechos del niño, estamos hablando del año 92, si no me equivoco, no es mucho tiempo atrás, o sea, 15 años atrás, ¿cuánto estamos hablando? El 2017, 2002, ¿verdad? Entonces no es tanto tiempo, había ciertos tabús, había ciertas temáticas que hay incomprensibles, y lo importante es que se comprenda que en la educación pública, municipal, nosotros nos hacemos cargo de los problemas, O sea, en no queremos 25 años esconderlo. el mundo cambia todo, toda nuestra forma de pensar incluso. Todo. Entonces yo creo que también eso hace que ahora aparezca el tema. A veces cuando uno es niño también es difícil enfrentar este tipo de situaciones, o sea, no siempre, por algo las denuncias aparecen a posterior. Muchos años, a veces Sí. 5, 7 años, 20 años, después 30 años. Y el abusador también ejerce cierta presión, influencia sobre la víctima para que no cuente, que ciertas amenazas. Yo pienso, sí, en el niño y una Es persona difícil. de 10, 12, 15 años, pero a veces una persona de 30, 40 años ya debería tener esta cosa. O sea, si lo pongo de educador, yo espero ciertas competencias también. Eso que esperamos todos. Ahí la directora puede... Sí, No, pensando en sí. los casos que uno ve en televisión, a veces hay gente que dice, no, es que no pensé que era un delito, eso sí, pero yo creo que hace todos estos abusos sexuales ya uno los llama delito hace ¿cuántos años para atrás? En general las familias esconden esos temas, los llevan muy guardados, y nosotros como educadores, ¿no es cierto?, a veces nos cuestionamos mucho los comportamientos de algunos niños, y finalmente cuando indagamos, ¿no es cierto?, un poquito más, nos damos cuenta que hay tremendas historias en cada una de las familias de esos niños también. Cada uno tiene su historia. Cada uno tiene su historia, por algo se comportan a veces como se comportan, y cuántas veces los cuestionamos. Entonces por eso que hay que llegar al fondo de todo esto. Claro, lo que pasa es que a veces los niños se acostumbran en las casas que todo se arregla con violencia. Eso O sea, lamentablemente. si algo malo cualquiera le llega un golpe, entonces él cree que así se arregla en todas partes de la tierra. Lo que pasa, don Raúl, que frente a ese tema no son los niños, somos todos. Todos pensamos que el conflicto es un problema, es un error, y cuando tú a cualquier persona le hablas, le dices la palabra conflicto, lo relaciona inmediatamente con un hecho violento, pero el conflicto es algo inherente al ser humano, el conflicto está presente en todos nosotros. Entonces, en el fondo es como nosotros somos capaces de a nuestros estudiantes enseñarles la capacidad de resolver ese conflicto, de explicarle que, por ejemplo, bajo el diálogo se puede mejorar las diferencias, se pueden conversar, pero antiguamente no. Usted sabe que antiguamente si te gusta, y si no te ibas de charchazo, no había mucha apertura Charchazo al diálogo, es un golpe. Eso fue en mis tiempos, ya se me cayó el carnet, a lo mejor Sí, ya yo no se dije, dice así. charchazo, ¿qué? La broma que así no van a entender ese coscorrón. todas esas Coscorrón, palabras. no, el coscorrón ya, el chavo ese ya, Ya no, ya. obsoleto ya. Bueno, hay hartas cosas y
uno, a la medida de que vive en el entorno, cree que esas cosas son normales. Además, Hay una cosa que siento que es humorística, pero una pareja se queda a la otra con un hacha y el otro dice, pero las mejores parejas se pelean, todas se siguen con un hacha. O sea, Sí. entonces uno dice, no, pues esto... y ahí está el punto, don Raúl, ahí está el punto del trabajo de nuestros equipos de convivencia escolar y el trabajo en nuestra escuela, de ponerle ya un límite al tema de la violencia, de poder instalar en los estudiantes el concepto de resiliencia, de decir ya basta, no porque por ejemplo haya sido testigo de la violencia contra mi madre, yo voy a hacer lo mismo después con mi pareja, sino que al contrario, todos podemos mejorar, todos podemos ir creciendo como personas y para eso está la escuela, no solamente para formar en el ámbito cognitivo, nuevamente se lo digo, pero sino que queremos buenos ciudadanos. Hoy te cambiamos el nombre, Anwar era con R final, pero te pusimos una Sí. S, pero... No se preocupe que este problema lo tengo de chiquitito, Ah, chiquitito ya te lo tengo. escriben Anwar, es con una R final. también me dicen Ámbar, Anwar, Anuar me decía mi madre, Anwar. Anwar Sadat. Así que usted como me diga yo lo voy a Va a entender. ser lo mismo. Él sabe que es para él. Yo creo que lo mejor, don Raúl, es poder que los chicos que hoy día van a estar con usted le puedan contar lo que es la experiencia, cómo ellos lo viven, porque de verdad, desde los adultos que somos nosotros, podemos conversar y arreglar el mundo, pero son ellos realmente como viven este tema de los cortometrajes. Oye, vamos a conversar con niños un poquito más, pero por ahora